Mi esposo se negaba a reconocer a nuestra hija hasta ver pruebas, así que le entregué el ADN durante el juicio, donde ya tenía aprobado el cambio de apellido, la patria potestad exclusiva y una orden judicial para no acercarse jamás. Siempre supe que no sería fácil criar a una hija en este mundo, pero jamás imaginé que mi mayor obstáculo sería el propio hombre que la engendró. Cuando me enteré de que estaba embarazada, sentí una mezcla indescriptible de miedo y esperanza. En ese momento, todavía estaba casada con el que creía sería mi compañero de vida, y aunque nuestra relación ya mostraba señales de deterioro, peleas frecuentes, desinterés emocional, indiferencia hacia mis necesidades, conservaba una absurda fe en que la llegada de nuestra hija lo cambiaría, que quizás encontraría en la paternidad un propósito que lo sacudiera de la mediocridad emocional en la que se había instalado. Qué ingenua fui. Durante el primer trimestre fingió entusiasmo, pero todo era una máscara. Le decía a sus amigos que estaba feliz, que sería un papá presente, pero dentro de casa se comportaba como si el embarazo fuera una molestia que debía soportar con resignación. No me acompañó a ninguna ecografía, se negaba a hablar del futuro de la bebé, y cuando le mencioné lo de armar el cuarto o elegir un nombre, solo murmuraba evasivas o se encerraba a jugar en la computadora. Ya para el 5.º mes, su actitud se volvió directamente hostil. Me gritaba por cualquier cosa, se quejaba del ruido si vomitaba por las mañanas, y un día, después de una discusión sin sentido sobre una lámpara rota, me lanzó una frase que me dejó helada: «Tú te embarazaste sola. No te hagas la víctima ahora». En ese momento entendí que algo muy profundo en él se había roto, o quizás simplemente estaba mostrando su verdadero rostro. El día del parto fue la confirmación brutal de todo. Fui al hospital sola porque, según él, tenía una reunión urgente a la que no podía faltar. Cuando le envié una foto de nuestra hija recién nacida, respondió con un escueto ok, sin siquiera preguntar si ambas estábamos bien. No apareció. No llamó. No firmó el acta de nacimiento. Me dejó sola, adolorida, con una recién nacida en brazos y la humillación de ver a otras mujeres saliendo del hospital con flores, visitas, carritos y abrazos. Mientras yo cargaba a mi hija en brazos con la misma ropa con la que había ingresado, sintiéndome invisible. Desde ese momento comenzó su campaña sucia. Empezó a decir por todos lados que yo lo había engañado, que la niña no era suya, que me había acostado con otro mientras él trabajaba. A sus padres les contó que había descubierto mensajes sospechosos en mi celular, cosa que jamás ocurrió, y a sus amigos les dijo que yo era una interesada que había buscado un embarazo para atarlo. Lo más asqueroso de todo fue escuchar de boca de una de sus primas que él afirmaba que yo había inventado el embarazo para quedarme con su dinero, como si fuera millonario, cuando ni siquiera aportaba con lo básico desde hacía meses. A medida que su mentira crecía, también lo hacía su cobardía. No solo se desligó completamente de cualquier responsabilidad emocional o económica, sino que además empezó a bloquearme en redes, a ignorar mis llamadas, y cada vez que alguien de mi entorno trataba de interceder, decía que hablaría cuando se hiciera una prueba de ADN. Pero ni siquiera se dignaba a pedirla él. Solo repetía el mismo argumento como si fuera una excusa mágica que lo liberara de toda culpa. Yo, mientras tanto, lo observaba desde la distancia, herida pero no destruida. Al principio lloraba todas las noches, y más de una vez me cuestioné si había sido mi culpa, si había hecho algo para merecer tanto abandono. Pero luego empecé a recopilar cada mensaje, cada audio, cada prueba de su desinterés y sus insultos. Me volví meticulosa. Cada vez que alguien me preguntaba si pensaba demandarlo, respondía que lo estaba evaluando. Pero en realidad, ya estaba ejecutando el plan. No solo pensaba exigir una prueba de paternidad, sino también iniciar un proceso legal para quitarle cualquier derecho sobre nuestra hija, cambiarle el apellido, y asegurarme de que jamás pudiera acercarse a ella ni manipularla con sus mentiras cuando fuera mayor. Quería cortar de raíz cualquier vínculo con ese hombre, pero no de forma impulsiva ni desordenada. Lo haría con inteligencia, con precisión quirúrgica. Y sobre todo, con crueldad. No una crueldad impulsiva, de esas que nacen del dolor, sino una que se cocina a fuego lento, que se ejecuta con frialdad y que destruye sin remedio. Porque él no solo me abandonó. Él me difamó, me insultó, me despojó de toda dignidad en un momento vulnerable. Y ahora,
Sería mi turno de devolverle cada una de sus palabras envueltas en documentos legales y verdades imposibles de borrar. El primer paso fue dejar de buscarlo. Ya no más llamadas. Ya no más correos. Que se hundiera en su propia idea de que yo estaba desesperada por atraparlo. Lo dejé tranquilo. Lo dejé pudrirse en su ego. Mientras tanto, fui al juzgado. Me asesoré. Recopilé toda la documentación. Y solicité oficialmente una prueba de ADN por vía judicial. No para convencerlo, sino para iniciar el procedimiento que sellaría su destino. Porque cuando él por fin se dignara a pedir pruebas, ya no sería yo la que estuviera rogando. Sería él quien recibiría un expediente completo en su contra, una sentencia firmada y un castigo que no se le olvidaría jamás. Porque esta vez, no estaba buscando reconciliación ni perdón. Estaba buscando arrastrarlo legalmente hasta el punto más bajo de su vida. Y lo lograría. Porque cuando un hombre niega a su hija, se vuelve merecedor del tipo de venganza que no se grita, sino que se ejecuta. Actualización 1. Durante los primeros meses después del parto, la rabia me devoraba de adentro hacia afuera. Había algo particularmente cruel en el hecho de cargar con la recuperación física de un parto, las noches enteras sin dormir y el agotamiento mental de criar a una recién nacida sola. Mientras escuchaba cómo él se daba la gran vida, saliendo con sus amigos, subiendo fotos en bares y restaurantes como si no hubiera dejado un desastre detrás. Cada imagen que veía de él sonriendo era como un dardo envenenado directo al estómago. Y sin embargo, me obligué a apagar el impulso de actuar por impulso. Me tragué cada lágrima, me guardé cada insulto, y me prometí que si él iba a jugar al hombre libre, entonces yo sería la mujer que cavaría su fosa con elegancia. Me enfoqué en planear, no en reaccionar. Para ese entonces, ya había comenzado a trabajar medio tiempo desde casa, haciendo traducciones para una agencia remota que aceptaba mi flexibilidad horaria. No ganaba mucho, pero era suficiente para cubrir lo básico de mi hija sin depender de nadie. Fue una etapa de resistencia silenciosa. Durante el día, mi vida giraba alrededor de cambiar pañales, calentar teteros y dormirla en mis brazos. En las noches, después de que por fin lograba que se durmiera, me sentaba con la laptop a leer artículos legales, descargar formularios, contactar abogadas en foros especializados en derecho familiar y recopilar cada mínimo rastro de comunicación que él había tenido conmigo desde el embarazo. Revisé chats desde el principio de la relación. Archivé audios donde me decía cosas como, si esa niña nace, tú verás cómo te las arreglas. Guardé capturas de conversaciones en las que me acusaba directamente de ponerle un hijo que no era suyo. Incluso conservé correos electrónicos donde se negaba explícitamente a colaborar con pañales o leche, alegando que esa responsabilidad no era suya hasta que un juez lo dijera. Era casi como si me estuviera dejando todo servido para que lo destruyera en corte. Como si tuviera tanta confianza en su versión mentirosa que no se percatara de que me estaba dando herramientas para hundirlo sin que pudiera emitir una sola queja. Un día, mientras alimentaba a mi hija, me llegó un mensaje de su tía, una de las pocas personas de su familia que me creía. Me dijo que en una reunión familiar reciente, él había dicho, sin ningún tipo de vergüenza, que no pensaba hacerle una prueba de ADN a la niña porque ella solita se va a dar cuenta de que no se parece en nada a mí y que si yo seguía insistiendo en arrastrarlo a juicio. Él iba a decir toda la verdad de lo que pasó en ese viaje que hizo cuando todavía estaba embarazada. El cinismo era tan monumental que terminé riéndome. No porque me pareciera gracioso, sino porque me di cuenta de que él realmente pensaba que tenía el control narrativo. No sabía que ya estaba enredado en la red que yo había tejido desde el silencio. Lo que no le conté a nadie en ese momento, ni siquiera a mi madre, que me rogaba que lo dejara todo en paz, fue que ya había ingresado los documentos formales para iniciar el proceso judicial de filiación. Había contratado a una abogada joven pero feroz, una mujer que había pasado por una situación parecida y que me prometió que íbamos a hacer esto limpio, firme y sin compasión. Su enfoque fue quirúrgico. Primero solicitar la prueba de ADN a través del juzgado, luego comenzar a redactar la solicitud de patria potestad exclusiva con todos los antecedentes de abandono, y por último, preparar un documento de cambio de apellido para mi hija. No quería que ni una sola letra de su nombre estuviera asociada a ese hombre. Mi hija merecía comenzar de nuevo, y yo no iba a permitir que una sombra como él quedara en sus documentos oficiales.
También preparamos una medida de alejamiento basada en las amenazas que él había hecho por mensaje de voz, algunas en tono burlón, otras con un dejo de agresividad. Donde decía cosas como: si llego a ver a otro hombre criando a esa niña, te vas a arrepentir o ya verás lo que pasa si sigues jodiendo. Todo eso fue transcrito, clasificado, legalizado. Mi abogada me dijo que teníamos un caso sólido, pero me advirtió que aún faltaba un detalle esencial: él tenía que presentarse. Tenía que caer en su propia trampa y pedir la prueba que tanto decía necesitar. Por eso no lo apuré. Por eso no lo mencioné más en redes ni a través de terceros. Lo dejé tranquilo, como una presa que cree haber escapado del cazador. Sabía que tarde o temprano la curiosidad, o la presión familiar, o simplemente su ego, lo iban a llevar a actuar. Y en ese momento, cada pieza de mi plan iba a activarse como una trampa perfecta. Tenía claro que no quería simplemente obligarlo a hacerse responsable. Eso sería darle un rol que no merecía. Lo que quería era aniquilar cualquier posibilidad de que él pudiera acercarse a mi hija con su narrativa manipuladora en el futuro. Quería que cuando ella creciera, y se preguntara por qué llevaba solo mi apellido, yo pudiera mostrarle los documentos, las decisiones del juez, las pruebas, y decirle con total seguridad, porque me aseguré de que así fuera. Porque lo protegí de él con todo lo que tenía. Fue en ese momento, justo al 7º mes, cuando me llegó una carta del juzgado informándome que él había iniciado su propia solicitud para pedir una prueba de paternidad. Al principio pensé que era una broma. Pero no, mi abogada confirmó que él había presentado una demanda argumentando que quería conocer la verdad para establecer vínculos con su posible hija y que yo había bloqueado todo tipo de contacto. Cuando lo leí, sentí una furia que no me quemó, sino que me enfrió completamente. Era una jugada sucia y tardía, una forma de manipular al sistema para que pareciera que él era el padre preocupado y yo la madre rencorosa que no lo dejaba acercarse. No entendía que ya había llegado tarde. Que esa jugada era precisamente la que estábamos esperando. Que esa solicitud que presentó creyéndose astuto, era el detonador que activaba cada parte de la maquinaria que yo había diseñado. La emboscada ya estaba lista. La trampa legal estaba cerrada. Y ahora que él mismo había entrado con su propio pie, lo único que tenía que hacer era mirar cómo todo a su alrededor comenzaba a derrumbarse. Actualización 2. Cuando mi abogada me llamó para confirmarme que él había formalizado su petición judicial para una prueba de ADN, la sensación que experimenté no fue de sorpresa, sino de ejecución. Fue como observar cómo una ficha más del dominó caía exactamente en el lugar previsto. Yo ya sabía que tarde o temprano tomaría esa decisión, no porque buscara asumir alguna responsabilidad o porque le naciera un genuino interés por la niña, sino porque el murmullo de su entorno comenzaba a hacerle ruido. La misma familia que le había creído a ciegas empezaba a notar que su narrativa tenía huecos. La madre, que en un principio me había bloqueado de todas partes, ahora preguntaba por la niña a través de conocidos. Una prima le escribió a una amiga mía diciendo que no entendían por qué él insistía tanto en negar algo que cada vez se parecía más a él. Y al final, su orgullo, mezclado con ese deseo desesperado de aparentar que tenía todo bajo control, lo llevó exactamente hacia donde yo quería. Mientras él llenaba formularios creyendo que iba a ganar el juego, yo tenía archivado un expediente completo con pruebas, reportes, testimonios, fechas, capturas y grabaciones legalmente admitidas. Ya habíamos programado una cita para el examen de ADN y yo llevaba semanas preparando la estrategia con mi abogada. Sabíamos que si la prueba salía positiva, como sabíamos que ocurriría, el momento sería propicio para presentar los 3 frentes al mismo tiempo. Primero, la solicitud de cambio de apellido para desvincular por completo a mi hija de ese hombre en el registro civil. Segundo, la solicitud formal de patria potestad exclusiva sustentada en abandono, negligencia reiterada y conducta amenazante. Y tercero, la más contundente de todas, la petición de una orden judicial de alejamiento permanente, basada en el historial de amenazas y maltrato psicológico registrado durante todo el embarazo y el posparto. Y lo más irónico era que él no solo no sospechaba nada, sino que se sentía ganador. Una semana antes de la cita para la prueba, una conocida en común me mandó un pantallazo de una publicación que él había hecho en un grupo cerrado de hombres divorciados, donde decía que finalmente iba a cerrar el capítulo con esa mujer y que por fin va a quedar claro ante la justicia que la niña no es mía.
Esa frase me hizo sonreír con una mezcla de desdén y placer. Era el tipo de estupidez que solo alguien realmente convencido de sus propias mentiras podía escribir con orgullo. Pensé en responderle desde una cuenta falsa o mandarle un correo anónimo con el resultado del ADN que yo ya tenía en manos desde hacía semanas, porque claro, yo no iba a ir al juzgado a esperar el resultado como si estuviera jugando a la ruleta, pero me contuve. Sabía que lo más doloroso sería no advertirle nada, dejar que se parara frente al juez con su traje barato, su mirada altiva y su aire de víctima, para después hundirlo con cada hoja, con cada sello oficial. Con cada palabra dictada por un sistema legal que ya lo tenía marcado como irresponsable, como ausente, como un padre que no lo fue. La cita para la toma de muestra fue rápida. Él llegó con una actitud triunfalista, como si fuera a una entrevista de trabajo en la que ya tenía el puesto asegurado. Saludó a todos con efusividad fingida, se me acercó como si fuera una ex a la que saludas por compromiso y dijo, sin pudor, que esperaba que todo se aclarara para que la niña pueda tener un papá presente, si es que lo soy. Mi abogada me pidió que no reaccionara. Y lo hice. Mantuve el rostro impasible, lo miré de arriba abajo como si se tratara de un extraño, y respondí en tono neutral que sí, ojalá se aclare todo muy pronto. Lo que él no entendía era que esa frase no era un deseo, sino una sentencia. 2 días después de la prueba, recibí el resultado oficial con el sello de laboratorio y la notificación judicial correspondiente. Paternidad confirmada con un 99.99%. Ni una sombra de duda. Lo leí con una tranquilidad quirúrgica. No sentí alivio. No sentí euforia. Sentí que acababa de girar una llave que había mantenido cerrada durante meses. El día siguiente, a primera hora, mi abogada ingresó simultáneamente los 3 documentos que llevábamos preparando durante meses. Cada uno con anexos, pruebas, argumentación legal y sustento emocional. Cada uno estructurado para que no quedara un solo resquicio por donde él pudiera defenderse. Le estábamos quitando todo, incluso lo que nunca había querido asumir. Mientras él probablemente festejaba con sus amigos haber recibido el resultado, quizás creyendo que eso significaba que ahora iba a tener derecho sobre la niña. Lo que en realidad había hecho era firmar el certificado de su propio destierro. Porque con la prueba de paternidad se activaban todos los mecanismos legales que él ignoró cuando decidió huir. Y ahora, no solo estaba legalmente identificado como el padre, sino también como un hombre que había renunciado voluntariamente a ejercer esa paternidad durante más de un año. En lugar de usar ese tiempo para demostrar interés, cuidado o al menos una mínima humanidad, eligió insultar, mentir, desaparecer, y después fingir preocupación en un papel. Pero las cortes no se rigen por excusas. Se rigen por hechos. Y yo había documentado cada uno con precisión quirúrgica. El juicio fue programado para 4 semanas después. No era un proceso ordinario. Era una audiencia única para evaluar todas las solicitudes en conjunto. Mi abogada consiguió que el juez aceptara revisar los 3 frentes de forma simultánea, amparándonos en la protección del bienestar emocional de la menor. Durante esas semanas, él intentó contactarme 3 veces. Primero por correo electrónico, diciendo que quería hablar antes del juicio, por el bien de la niña. Luego por mensaje a través de un familiar en común, pidiéndome que no lo hiciera quedar como un monstruo, que estaba arrepentido de muchas cosas. Y finalmente, con una carta escrita a mano que dejó en la portería de mi edificio, donde hablaba de segundas oportunidades, del derecho que todo padre tiene a enmendar errores. Y de lo injusto que sería que por un año de errores se le negara la posibilidad de estar en la vida de su hija. Cada palabra de esa carta fue una confirmación de que mi plan estaba funcionando. Porque no hay nada más desesperante para un hombre así que perder el control del relato. Él pensaba que podía manejarlo todo, que bastaba con aparecer en escena para reescribir la historia. No entendía que la historia ya había sido contada, en papel membretado, con sellos oficiales y con un veredicto que se estaba preparando para sacarlo de la ecuación de forma definitiva. Y así, mientras él seguía creyendo que aún podía negociar, no sabía que ya había cruzado un umbral del que no había retorno. No sabía que el juicio no iba a ser una instancia para dialogar, sino el escenario donde lo despojaría públicamente de todo derecho sobre nuestra hija, con la misma frialdad con la que él me negó durante todo un año. Actualización 3. El día del juicio amaneció frío,
pero no de ese frío climático que cala en la piel, sino de ese otro tipo de frío que nace desde dentro cuando uno sabe que está a punto de cruzar una línea sin retorno. Me levanté antes de que sonara el despertador, no porque tuviera que arreglarme con urgencia, sino porque no pude pegar el ojo en toda la noche. Pero no fue por nerviosismo. Era una mezcla extraña entre tensión y determinación. Como si mi cuerpo estuviera anticipando la descarga de energía que iba a necesitar para sostener la mirada de un hombre que durante meses me redujo a una anécdota y que ahora iba a tener que sentarse frente a un juez y asumir no solo su paternidad, sino su miseria emocional, su negligencia y su cobardía. Vestí a mi hija con su mejor conjunto, uno que compré con esfuerzo pero que ella ya casi no usaba porque no salíamos mucho. No era un acto casual. Era una decisión simbólica. Quería que él viera, al menos una vez, lo que había dejado de lado. Que entendiera, aunque fuera por segundos, que esa niña que él negó y difamó durante tanto tiempo no solo era su hija biológica, sino una pequeña con una vida que él no merecía formar parte. Ella, por supuesto, no entendía nada. Iba sentada en su sillita, feliz, balbuceando palabras sueltas mientras yo la miraba desde el retrovisor, sintiendo una mezcla de ternura y furia. Una ternura por su inocencia intacta. Una furia por el hecho de que ese juicio siquiera fuera necesario. Llegamos al edificio del juzgado 20 minutos antes de la hora. Mi abogada ya nos esperaba en la entrada. Nos saludamos con una mirada firme, sin demasiadas palabras, porque todo lo que había que decir ya se había dicho durante meses. Entramos a la sala con los documentos ordenados en una carpeta negra que se había convertido en un símbolo de todo lo que había reunido: pruebas, argumentos, testimonios, fechas, grabaciones, capturas, declaraciones y hasta el certificado de ADN con la prueba indiscutible de su paternidad. Todo meticulosamente organizado en 3 secciones, una para cada solicitud: cambio de apellido, patria potestad exclusiva y orden de alejamiento. Él llegó apenas 5 minutos antes de que iniciara la audiencia, lo cual no me sorprendió. Siempre fue así, el que aparece a último minuto, con el aire de quien cree que aún tiene margen para improvisar. Llevaba una chaqueta que parecía prestada y una expresión que intentaba ser serena, pero le delataban las manos, temblaban ligeramente y las frotaba una contra otra sin parar. Cuando me vio, trató de sonreír. Fue una sonrisa corta, tensa, casi forzada, como si esperara que yo le correspondiera con un gesto de tregua. Pero yo solo lo observé con la misma frialdad con la que uno mira una herida que ya dejó de doler, una cicatriz que se convirtió en lección. Mi hija lo miró también, curiosa, sin reconocerlo. Él le hizo un gesto torpe con la mano, como si esperara que lo llamara o que reaccionara de alguna forma. Pero ella giró la cabeza hacia mí, buscando refugio, y en ese gesto diminuto supe que no necesitaba más pruebas. El juez, un hombre mayor de voz áspera y rostro severo, ingresó a la sala e inició el procedimiento con la lectura de la solicitud que él había presentado originalmente. Su petición de establecer vínculos parentales luego de la confirmación de la prueba de ADN. Lo escuchamos en silencio mientras su abogado intentaba pintarlo como un padre arrepentido, confundido por versiones contradictorias y ansioso por asumir sus responsabilidades ahora que tiene la certeza de la paternidad. Cada palabra me parecía un mal chiste. La parte más irritante fue cuando su abogado dijo que él quería ser parte de la vida de su hija y reparar el daño causado. Me daban ganas de reírme, pero sabía que ese momento llegaría después, cuando nos tocara hablar a nosotras. Cuando llegó el turno de mi abogada, el ambiente cambió. Sacó de la carpeta el primer documento, el más sencillo pero simbólicamente crucial, la solicitud formal del cambio de apellido de mi hija. Explicó que el apellido paterno había sido dejado en blanco por decisión de él mismo, al negarse a firmar el acta de nacimiento, y que ahora, amparadas en el abandono voluntario y la protección emocional de la menor, solicitábamos que la niña llevara exclusivamente mi apellido, con la finalidad de evitar confusión futura o conflictos de identidad. Después vino el bloque más extenso, la solicitud de patria potestad exclusiva. Aquí fue donde mi abogada desplegó el arsenal. Detalló fecha por fecha todos los actos de negligencia, empezando por la ausencia en el parto, la negativa a aportar económicamente, los mensajes ofensivos, los audios con amenazas, la campaña de difamación. La falta total de presencia durante los primeros 12 meses de vida de la niña.
Mostró las pruebas físicas. Audios donde él decía cosas como esa niña no tiene nada que ver conmigo, capturas de mensajes donde afirmaba que no tenía por qué pagar por un error que no era suyo. Y hasta declaraciones escritas por 2 vecinas que atestiguaron haberme visto regresar sola del hospital con la bebé en brazos mientras él ni siquiera se dignó a aparecer. Y finalmente, mi abogada entregó la solicitud de orden judicial de restricción, basada en la acumulación de conductas que podrían representar un riesgo emocional o incluso físico para nosotras. Leyó en voz alta algunos fragmentos de mensajes donde él me insultaba, hacía insinuaciones violentas o me culpaba de su inestabilidad. Uno de los audios más duros fue el que decía: ya verás lo que pasa cuando te canses de llorar y te des cuenta de que nadie te va a ayudar. Esa frase, que había sido como una daga en su momento, ahora era una prueba irrefutable. El juez escuchó todo en silencio, tomando notas. Su rostro no se inmutó. Cuando mi abogada terminó, él respiró hondo y dijo que se retiraría por media hora a deliberar antes de emitir un veredicto. La sala quedó en silencio. Él no sabía si mirarme o no. Estaba pálido, con la boca entreabierta, y su abogado se le acercó a murmurar algo que claramente no logró tranquilizarlo. Yo, por el contrario, me sentí en calma. Como si acabara de arrojar una carga que venía arrastrando por más de un año. Cuando el juez volvió a entrar, el momento se sintió irreal. Leyó con voz firme que, en base a la documentación presentada y los antecedentes verificados, concedía el cambio de apellido para la menor, que pasaría a llevar únicamente el mío, eliminando cualquier vínculo registral con su padre biológico. La patria potestad exclusiva a mi favor, con suspensión definitiva de los derechos parentales del demandado, amparado en su negligencia, abandono y conducta perjudicial. Una orden judicial de alejamiento, efectiva de inmediato, que le prohibía acercarse a menos de 300 metros de nosotras o contactarnos por cualquier medio físico o digital. Él se quedó congelado. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Solo parpadeaba rápido y tragaba saliva con dificultad. Su abogado intentó intervenir, pidiendo una apelación o revisión, pero el juez cortó la petición con una decisión es firme y sustentada en pruebas suficientes. Puede presentar un recurso por vía regular, pero no suspende la medida actual. Yo lo miré una última vez. No con odio. Ni siquiera con rencor. Lo miré con esa sensación que uno tiene cuando ve un objeto roto y se da cuenta de que ya no vale la pena repararlo. Cuando salí de la sala con mi hija en brazos y la carpeta vacía, porque todos los documentos ya estaban en manos de la justicia, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. No de él, sino de todo lo que su sombra había representado. Porque ya no era un problema, ni una amenaza, ni una figura pendiente. Era solo un hombre con un apellido que mi hija ya no llevaba, con derechos que ya no tenía, y con una historia que ya no podía contar como le diera la gana. Porque esta vez, fui yo quien escribió el final. Actualización 4. Después del fallo judicial, el silencio fue ensordecedor. Durante semanas, no recibí ni una sola llamada, ni un solo mensaje, ni siquiera un intento velado de comunicación a través de conocidos. Era como si él hubiera desaparecido por completo de la faz de la tierra. Pero yo sabía, con la certeza de quien conoce al enemigo, que no era rendición lo que lo mantenía en las sombras. Era orgullo herido. Era ese orgullo estúpido y arrogante que lo había llevado a negar a su propia hija, y que ahora le pesaba como un yunque encima, sin permitirle aceptar que había sido derrotado de la forma más humillante posible, con pruebas, con argumentos, con leyes, con verdad. Yo no necesitaba insultarlo. No necesité escándalos ni gritos. Bastó con exponer su mentira ante un sistema que ya no estaba dispuesto a protegerlo. A los ojos de la justicia, él ya no existía en la vida de mi hija. No podía acercarse. No podía escribirnos. No podía entrometerse. Y por más que intentara justificar su comportamiento, lo único que quedaba registrado oficialmente era que él fue el hombre que renegó de su hija, que la negó, que la abandonó, y que, cuando quiso enmendarlo, lo hizo solo por apariencias, no por convicción. Aquella carpeta negra que antes cargaba llena de pruebas y solicitudes, ahora estaba archivada en una gaveta sellada. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no la necesitaba como escudo. Mi hija ya estaba protegida. La ley estaba de nuestro lado.
Y él era ahora apenas un eco en un expediente. Fue a través de terceros que empecé a enterarme de lo que había ocurrido con él tras el juicio. Una excompañera de la universidad, que también lo conocía, me escribió por Instagram después de ver una historia mía en la que aparecía mi hija en una plaza. Me dijo, con un tono de intriga apenas disfrazada, que había escuchado que a él lo habían despedido del trabajo. Al parecer, la noticia del juicio se había filtrado entre sus compañeros. Y no porque yo lo haya ventilado, sino porque uno de sus propios amigos, esos mismos que le aplaudían los chistes machistas y las frases como ese bebé no es mío durante su año de negación, decidió compartir la resolución del juez en un grupo privado, después de tener una discusión con él. El texto se viralizó en su pequeño círculo. Y con eso, también se viralizó su vergüenza. La historia de su caída fue contada entre susurros, pero llegó a todos. Que había sido demandado. Que el ADN confirmó lo que él juraba que no. Que la mamá de la niña, yo, le ganó todo, apellido, custodia, e incluso una orden de alejamiento. Que no podía acercarse ni a la casa ni al colegio. Que había perdido todos sus derechos como padre. En un entorno donde su imagen dependía de mantener la fachada del hombre que no se deja manipular por mujeres locas, ese escándalo fue como dinamita. Lo marginaron. Lo señalaron. Algunos incluso lo ridiculizaron. Y ahí fue cuando comenzó su caída real. Lo suspendieron del empleo mientras se investigaba si había mentido en ciertos trámites administrativos relacionados con la manutención de hijos dependientes. Poco después, lo despidieron formalmente. Me enteré también de que volvió a casa de sus padres. Una tía suya, que siempre me tuvo aprecio, me escribió un correo larguísimo lleno de frases como yo siempre supe que tú no eras capaz de inventarte algo así y me parte el alma ver cómo terminó todo, pero él se lo buscó. Me contó que su madre lloraba a escondidas, que él apenas hablaba y que había días enteros en los que no se levantaba de la cama. En lugar de enfrentar sus errores, eligió la ruta más cómoda para él, victimizarse. Decía que yo le había quitado a su hija, que la justicia estaba manipulada, que todo fue un complot para destruir su vida. No asumía que fue él quien cavó cada centímetro de su tumba con cada insulto, cada abandono, cada mentira pública que lanzó sin pensar en las consecuencias. Un día, mi abogada me reenvió un documento curioso, una solicitud informal de revisión del fallo, escrita por él, sin respaldo legal, sin abogado, firmada de puño y letra en un papel arrugado. Era un texto plagado de errores gramaticales, mal redactado, desesperado, donde decía que merecía una segunda oportunidad como padre y que no había dimensionado las consecuencias de sus actos por problemas emocionales. El juez no se dignó siquiera a responder de inmediato. El escrito fue archivado como recurso inválido por no cumplir requisitos formales, y más adelante fue rechazado por completo. Y ahí quedó, como otro intento fallido de quien ya no tenía voz ni voto en nuestras vidas. Pero su derrota no solo fue legal. Fue personal. Porque mientras él caía, mi hija crecía. Cada día decía una palabra nueva. Cada semana daba un paso más firme. Comenzó a identificar su nombre, a señalar las letras de su nuevo apellido, el mío, con una sonrisa. Empezó a dormir mejor. Empezó a reír más. Y yo, por primera vez en meses, comencé a respirar con profundidad. Había noches en las que me sentaba a mirarla mientras dormía, y pensaba, nunca se va a acordar de él, y eso es lo mejor que podía pasarle. Porque nunca va a tener memorias de un padre que la negó. Nunca tendrá que reconfigurar la imagen de alguien que le mintió a todos. Porque me encargué de cortar el problema de raíz. De borrar su nombre de nuestros documentos, de nuestras rutinas, de nuestro día a día. Y eso, más que un castigo para él, era una forma de devolverle a mi hija la tranquilidad que él nos había robado desde el embarazo. Él creía que negándola me lastimaba a mí. No entendió que lo que hizo fue aislarse de una niña que habría sido su mayor bendición. Y ahora, mientras su vida se reduce a lamentos inútiles, yo sigo construyendo la nuestra sobre una base firme, sin sombras, sin mentiras, sin él. Actualización final. El tiempo tiene una forma muy peculiar de curar y al mismo tiempo confirmar ciertas heridas. Desde que el juez firmó la sentencia que selló su desaparición legal de nuestras vidas, no ha pasado un solo día en que me arrepienta de haber llevado el proceso hasta el final.
Pero lo que más me impacta al mirar en retrospectiva no es su caída, que fue tan estrepitosa como merecida, sino lo irreversible de su ausencia. Porque con el pasar de los meses, mientras mi hija se convierte en una pequeña de carácter firme, con ideas propias y preguntas agudas, se va haciendo cada vez más evidente que él es un completo desconocido. Y no por un accidente del destino, sino porque fue una elección suya. Una que tomó sin pensar, y que ahora le pesa como una condena que lo acompaña día tras día, sin posibilidad de redención. Recientemente, mientras recogía a mi hija del jardín, una maestra me comentó que había notado que ella hablaba con mucha seguridad sobre su familia. Me dijo que, cuando otros niños preguntaban si tenía papá, ella respondía con total naturalidad: no tengo papá, tengo a mi mamá que me cuida siempre. No lo decía con tristeza, ni con una sensación de carencia. Lo decía con la certeza de alguien que sabe que su realidad no está rota, sino simplemente distinta. Me costó no llorar al escuchar eso. Porque durante mucho tiempo temí que su historia la marcara. Que creciera con vacíos, con preguntas sin respuestas, con dolores que no sabría explicar. Pero resulta que la ausencia solo pesa cuando hay algo que se extraña. Y él, desde el día en que nos negó, eligió borrarse a sí mismo. He seguido recibiendo, de vez en cuando, señales indirectas de su desesperación. Un correo anónimo donde alguien decía querer reparar lo perdido, aunque jamás mencionaba nombres ni hechos concretos. Un intento de llamada desde un número desconocido que colgó al segundo timbre. Incluso una carta, esta vez escrita con la mano temblorosa de quien ya no tiene nada que perder, que llegó a casa de mi madre, dirigida a mí pero sin remitente. Donde reconocía que ya no sé quién soy desde que me quitaron el derecho a mi hija. Ni una sola vez usó la palabra hija con posesión emocional. Ni una sola vez habló de lo que ella necesitaba, o de lo que le faltó. Todo giraba en torno a su pérdida, a su caída, a su tristeza. Era una carta escrita desde el centro de su ego herido. La rompí sin terminarla de leer. No porque me doliera, sino porque ya no tenía valor. Para entonces, ya no tenía ningún peso. Era solo otra voz ahogada en una historia que había decidido no protagonizar. Lo más devastador para él, y lo sé, porque lo conozco mejor de lo que él jamás entendió, no fue perder el juicio. Ni siquiera fue la burla social, el desempleo, el aislamiento familiar. Lo que más lo consume es la conciencia de que ya no puede rehacer el relato. De que no puede contar su versión porque la verdad quedó estampada en documentos sellados, en sentencias firmadas, en decisiones irrevocables. Ya no puede decir ella me alejó porque todos saben que fue él quien huyó. Ya no puede afirmar que fue engañado, porque el resultado del ADN fue aportado por mí misma. Ya no puede fingir interés, porque cuando tuvo la oportunidad de presentarse voluntariamente, eligió burlarse, desaparecer y difamar. Yo, por mi parte, no he perdido el tiempo mirando hacia atrás. Me enfoqué en crear una rutina sólida para mi hija, en reforzar la red de apoyo que realmente nos sostuvo, mis amigas, mi madre, incluso algunos vecinos que se volvieron parte fundamental de nuestros días. Inicié un pequeño negocio desde casa que poco a poco ha crecido, y ahora puedo sostenernos sin estar al límite económico como antes. Más importante aún, he comenzado a sanar desde un lugar distinto, no desde el olvido, sino desde la aceptación de que hay heridas que se deben llevar como marcas de guerra. Porque aunque él no esté, el daño existió. Y aunque la justicia me haya dado la razón, la verdadera victoria está en haber evitado que su sombra contaminara el futuro de mi hija. No sé qué será de él en 5 o 10 años. Puede que intente rehacer su vida. Puede que trate de contar su historia como una tragedia en la que fue la víctima. Quizás encuentre quien lo escuche. Pero nada de eso cambiará los hechos. Porque cada vez que mire un calendario y recuerde la fecha en que su hija nació, sabrá que no estuvo allí. Porque cada vez que vea en redes una foto de ella, y sé que las busca, porque tengo perfiles privados pero otras personas no, sentirá ese vacío que no puede llenar con discursos ni excusas. Y sobre todo, porque cada vez que intente acercarse de nuevo, la ley se lo recordará: usted no tiene derecho. Usted renunció. Usted negó. Usted desapareció. Y yo seguiré aquí, con la frente en alto, con la convicción de haber hecho lo correcto, y con una hija que crece libre de la carga de un padre que no supo estar a la altura. La venganza más cruel no fue lo que le quité.
fue lo que jamás podrá recuperar. No su nombre. No sus derechos. No su dignidad pública. Fue la posibilidad de ser algo para una niña que, sin él, ya es todo lo que debe ser. Y eso no lo arregla ninguna carta.